Hoy vamos a hablar del miedo y cómo afecta tu campo energético. Vamos a ver los efectos del miedo en tu campo y cómo enfrentar y superar ese miedo con algunas técnicas para terminar con una meditación guiada corta que te ayuda a minimizar el miedo. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a este episodio de Alquimia Personal en el que hablamos del miedo y cómo afecta tu campo energético. Antes de comenzar, quiero contarte que aquí te voy a dejar la lista de espera a la que te puedes apuntar para la apertura del programa de la intuición, que será el último de este 2024. Así que te invito, va a ser al final de septiembre que abro las puertas y dentro de poco voy a anunciar que ya podemos hacer la preinscripción, así que si te apuntas en esta lista de espera, te voy a mandar la información directamente para que puedas entrar al programa con anterioridad con el bono del taller de péndulo básico que estaré dando a mitades a principios de noviembre, para que estés pendiente. Y este regalo viene súper con todo mi amor, porque lo hice este año y definitivamente fue algo lindo poder enseñar a otros a que balancearan su propio campo energético y a que manejaran el péndulo de una forma básica, porque es hora de que todos comencemos a manejar nuestra propia energía. Ahora sí, vamos a pasar a lo que vamos a hablar hoy, que te cuento que este tema salió precisamente por una consulta que tuve la semana pasada con alguien que decidió precisamente dejar que la energía fuera a donde necesitaba la ayuda. Y lo que nos dimos cuenta es que hubo que trabajar con color, y lo que nos dimos cuenta es que inmediatamente la energía marcó masculino, lado del padre, problemas con el padre. Y le dijo la energía muy claramente que no estaba sabiendo escuchar su propia voz interna. Y esto fue muy lindo porque, adentrándonos en el proceso, la energía le marcó que en la edad de 13 años era donde se había desencadenado el problema, que fue, como quien dice, el detonante. Y al llegar a este detonante nos dimos cuenta que había emociones de miedo profundo que estaban conectadas con las emociones que está sintiendo en este momento, y precisamente esto hay que trabajarlo. Y la energía es así de sabia. Dijo yo como si estuviera hablando así aquí para al lado mío, pero así es, nos lleva a mirar que estas emociones de miedo y de odio quedaron en su chakra 1, 3 y 5. Y esto es un ejemplo para nosotros porque la emoción de miedo tiene mucha relación precisamente con los chakras inferiores, que son los de supervivencia. Y yo más adelante aquí te voy a explicar por qué. Esto es algo que hay que traer acá. ¿Por qué? Porque al quedarse en los chakras está influyendo en tu campo energético. Entonces, cuando yo traigo esta historia, me encanta contarla porque también está la solución, y es empezar a mover tu propia energía, pero uno no lo puede hacer si no está reconociendo inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero dentro de sí, qué es lo que está bloqueando su energía, y se puede sentir de muchas maneras. Entonces, para comenzar, vamos a definir lo básico que es el miedo y el campo energético, por si de pronto tú no lo sabes, ¿cierto? Ahora, el miedo es una emoción fundamental que, aunque a menudo se percibe como negativa, también tiene el poder de transformarte y de enseñar valiosas lecciones para ti, y precisamente de eso se trata, de que no te quedes con esa experiencia que viviste atrancada dentro de tu cuerpo porque se manifestó en un órgano o porque se quedó allí la energía trancada y obviamente en tu campo energético, sino que puedas procesar esa energía. Entonces hoy vamos a explorar lo que es el miedo y cómo afecta tu vida diaria. Y te voy a compartir experiencias como la que te acabo de contar de una consulta, y voy a hablar de estrategias para enfrentar ese miedo y superarla.
Y también al final del episodio te voy a guiar a través de una breve meditación para que te ayude a enfrentar tus propios miedos. Es algo muy simple, pero que te va a llevar a observar. Ahora, cuando hablamos de estas dos cosas del miedo y del campo energético, sabemos que el miedo es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que nosotros percibimos como peligrosas. Ahora, puede que esta respuesta sea a una amenaza que es muy real, como por ejemplo, si tú estás cruzando la calle sin mirar y de pronto llega un carro y frena al frente tuyo casi que te aplasta, entonces ese miedo es muy real, casi que mueres atropellado o casi que te coge ese carro. Pero también puede ser una amenaza que no es muy real, sino que más bien es imaginaria y se manifiesta tanto física como emocionalmente. Ahora, hay que empezar a discernir cuáles son los miedos reales y cuáles no son, porque una vez que te autoobservas te vas a dar cuenta a qué hay que ponerle atención en términos de empezar a mover la energía en tu campo energético y obviamente también en tu cuerpo. Cuando es un miedo racional, es porque te está protegiendo de un peligro real, como el miedo a que te aplaste el carro que te había dicho, o a que caigas cruzando un río en un momento donde, por ejemplo, el paso es bien estrecho y el puentecito está muy malito y muy estrecho y la estructura no está bien. En cambio, el miedo irracional es aquel que no se basa en una amenaza que está allí, ya presente, pero aún así te paraliza o te deja sin energía. Es como, por ejemplo, el miedo de hablar en público o a fracasar en una nueva empresa donde ya te dieron un trabajo nuevo y tú no puedes ni dormir porque estás muerto del miedo porque no sabes ni qué va a pasar. Una vez que ya sabemos esto, ¿qué podemos decir del campo energético? Pues ya sabes que tu campo energético es también el que se conoce como aura y es esa energía que rodea y penetra también tu cuerpo físico. Acuérdate que uno cree que el campo energético está fuera de uno, pero no es así. Va hasta la parte interna de nuestro cuerpo físico. Y este campo es el que refleja tu estado emocional, mental y espiritual. O sea, son los tres. Vamos entonces a hablar aquí de las consecuencias del miedo en tu campo energético. Ya sabes que las experiencias difíciles que no se procesan llegan a tu campo energético y se hacen casita allí. O sea, se establecen y se quedan ahí como, ni siquiera como las personas que arriendan, sino como los que se quedan en un espacio sin pagar, hasta que uno llega a sacarlos. Así veo yo el miedo. Y vamos a ver algo importante aquí, es que el miedo se alimenta de tu campo energético. Un miedo que tú no procesas se queda en alguno de tus centros, especialmente en los 3 primeros chakras. Y esto hace que ese centro trabaje a menor capacidad, porque no tiene la energía que debería tener para sostenerte de una manera completamente sana. ¿De dónde crees tú que se alimenta este centro si no le está llegando la energía que necesita? Esto es bien importante. A ver, ¿tú qué crees? Se alimenta de tu campo electromagnético para poder seguir adelante. Y es por eso que hay que ir a la raíz del problema que causa ese miedo. Muchas veces la persona dice o sabe que vive con miedos irracionales o que siente ansiedad o que siente mucho pánico y no sabe por qué. Y generalmente esto se trata en ese momento con muchos farmacéuticos. Está bien, en ese momento puede que se necesite. Sin embargo, hay que llegar a la raíz de lo que causó o causa ese miedo. Y generalmente va más allá que simplemente mirar con un farmacéutico en ese momento cómo se puede solucionar. Muchas veces es una causa emocional de algo que la persona vivió hace mucho tiempo o una experiencia a la que fueron expuestos pero que no se superó. Lo he visto desde este consultante que, por ejemplo, tenía una capacidad muy limitada. Es más, prácticamente no existía de defenderse con un miedo a asistir a la escuela en México a una temprana edad en la cual le tocaba a esta jovencita que no tenía ni 10 añitos ir solita en las mañanas hasta el pueblo vecino para coger un bus para llegar a la escuela. La sacaron porque ella no estaba rindiendo en el colegio. Entonces la mamá le dijo, bueno, usted, el papá no era como muy buen papá presente,
Es más, era una carga y la mamá, tratando de sacarla adelante, le dijo, yo la cambié a este colegio, pero tiene que ir hasta el pueblo vecino muy temprano por las mañanas cuando era oscuro, solita, y ella sentía miedo de ser violada, de ser atacada. Esto lo he sentido desde ahí, lo he visto en consulta desde allí, hasta profesionales, y recuerdo una específicamente que vivió situaciones de miedo con su padre, que la puso en riesgo a ella, a su madre y a su hermano en muchas ocasiones por su alcoholismo, cuando viajaban precisamente en un carro. Específicamente se acuerda de que la llevaba a su padre de una manera muy irresponsable en un vehículo donde temía por su vida y la de los ocupantes en ese vehículo a una muy temprana edad. Y desde allí esa fuerte sensación de tener que hacerse cargo de hasta su propio padre porque no tenía la capacidad de ver por sí mismo, la llevó a desarrollar problemas muy graves después. Entonces, si yo te digo cuáles son los problemas más comunes que se presentan porque una persona está cargando con el miedo, en general, el primero es el bloqueo energético, porque el miedo puede causar bloqueos en el flujo de la energía a través de tu cuerpo. Y estos bloqueos pueden manifestarse como sensaciones de pesadez, fatiga o falta de vitalidad. Entonces hay muchas personas que pueden llegar a consulta y decir, es que es como si una nube a toda hora estuviera en mi cabeza y yo no puedo soltarla, o como si no tuviera vitalidad suficiente para coger un proyecto y terminarlo. Las áreas del cuerpo que corresponden a los centros energéticos o chakras se vuelven desequilibrados y afectan la salud física y la salud emocional. La segunda cosa que puede pasar cuando el miedo se ha instalado es la reducción de las frecuencias vibratorias de la persona o de la frecuencia vibratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones de baja vibración, como el miedo, reducen la frecuencia vibratoria de tu campo energético. Entonces esto te hace más susceptible a enfermedades y desequilibrios y el sistema inmunológico va bajando. ¿Qué pasa? Que estas emociones se quedan en tu campo energético, estas experiencias, y traen la emoción del miedo constantemente. Y cuando ya el cuerpo no puede y ya tu campo energético no puede, empieza a manifestarlo más fuerte. Ahora, mantener una alta vibración es clave para tu salud energética y el bienestar general. Y eso lo haces trabajando en ti mismo, autodescubriendo cuál es la causa y cuál es el origen de lo que estás experimentando, como una consecuencia de una experiencia que viviste o un desequilibrio físico que puedes tener. Y la tercera cosa que pasa con este miedo que se queda instalado es la desconexión espiritual. Este sí que es delicado y se ve mucho en personas que viven situación de depresión profunda o personas que comienzan a perder el sentido de la vida y que nada tiene saborcito. Esa falta de saborcito y esa falta de sentir emociones a medida que van viviendo es una llamada de atención muy delicada. Es más, en este momento yo te invito a que te veas el documental que se llama The Last Shaman. Cuenta una historia de un muchacho que nació acá en Maine, en los Estados Unidos. Iba súper bien en su vida, jugaba fútbol, era un buen atleta, pero empezó con un régimen de vida muy, muy estricto, sobre todo impuesto por su padre. Entonces era el mejor en las notas, el mejor en el colegio, tenía que hacer exámenes muy altos, pasó a la universidad, en fin, hasta que le perdió el sabor a la vida, de manera tal que empezó a desensibilizarse con todo. No tenía sensibilidad, tenía hasta una novia linda que lo ama y nada le tenía sentido, a nada le tenía sentido. Y fue un camino tenaz y se internó en las selvas del Ecuador. Y allí cuenta su historia y cómo tuvo que permanecer, como quien dice, aislado del mundo externo, con plantas sagradas y con la ayuda de un chamán, pero no el chamán que te dice, venga, yo aquí por esta plata le hago su ritual y su cosa. No, esto es con gente muy metido en la selva que se supone que saben lo que están haciendo, que yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no lo he experimentado, entonces no sé qué tan efectivo puede ser. Estoy contando es la historia de este muchacho. Y encuentra que este aislamiento con el haber consumido estas plantas sagradas y con haber experimentado este tipo de estar separado y ver un punto de vista distinto,
de estar en un ambiente que no estaba rodeado ni de electrónicos, ni de personas que le tenían que decir qué tenía que hacer, ni de tener que vivir ante estándares súper tesos o súper fuertes para tener que producir y ser exitoso en la vida. Esto lo llevó a cambiar totalmente. Además, que se conectó profundamente con la tierra, porque vivía todos los días recibiendo sol y metiendo hasta las manos en la tierra. Es más, en una parte del documental, para no contarte mucho, por si te lo vas a ver, él llega y se entierra como parte de una ceremonia y le ponen una malla en la cara, obviamente para que pueda respirar y no se le llene todo de tierra, y lo entierran para que él, como quien dice, sienta esa conexión con la tierra y sienta ese renacer al que va a llegar. En este momento la persona vive bien, este chico vive bien en Vermont, y resulta que ya ha pasado esa parte difícil de su vida, que no fue fácil, porque se cansó de experimentar con antidepresivos. Ya no había qué hacerle. Es más, se le hizo electroestimulación en el cerebro para poder cambiar la manera como estaba sintiendo. Entonces este muchacho había probado cantidades de partes farmacéuticas, de medicamentos, luego ya no vio más solución y ya se puso bajo esta estimulación eléctrica en el cerebro y ni así superó su problema. Entonces, ¿qué hizo? Cogió y se fue para la selva en Ecuador y comenzó su proceso. Y fue de esta manera que él pudo salir de donde estaba y comenzar a sentir la alegría de vivir. Ahora, esa desconexión espiritual es bien importante que si la estás sintiendo en este momento, te pongas al frente de ella y comiences a trabajar en ti. Bueno, ahora, ¿cómo entonces enfrentar y superar el miedo? ¿Cómo se puede hacer esto? Con estrategias y técnicas. Ahora, hablemos de algunas estrategias y técnicas que te van a ayudar a enfrentar y a superar el miedo. Recuerda que si necesitas tratamiento específico, lo que recomiendo es que con tu médico de cabecera miren soluciones holísticas tanto como de la medicina alopática. Y aquí te voy a decir que una de las primeras cosas que podemos hacer es reconocer y aceptar nuestros miedos, pero si tú no los conoces no vas a poder trabajar en ellos. Hablar sobre ellos con alguien de confianza puede ser un gran alivio, pero cuando estás en un caso fuerte necesitas una ayuda mayor. Es la importancia de la autoaceptación y el autoconocimiento. Si tú miras lo que te acabo de contar de ese documental del chamán, lo que le había pasado a este muchacho era que no se conocía bien. Él estaba viviendo la vida que sus padres, o su padre específicamente fue muy duro con él, que su padre quería y tenía como expectativa para él, no la que él quería vivir. Y él no se había autoaceptado, o sea, no se había dado cuenta que él quería vivir de una manera distinta y no encontró la fuerza dentro de sí para decir, no más, yo no quiero vivir así, este no es el camino que yo quiero seguir, ese es el camino que tú quieres que yo siga. Por eso una autoaceptación es tan importante, saber quién eres, qué deseas y a qué viniste aquí. La autoaceptación es clave y entender que es normal sentir miedo y que no te hace débil, sino humano. Y también es importante conocerte porque ahí llegas a la causa de tu miedo para entender de dónde viene de una manera más clara y poderlo empezar a trabajar. Y ahora que ya sabemos como ejemplo la necesidad de conocernos íntimamente, vamos a hablar de las técnicas concretas. La primera, como sabes, va a ser la meditación, lo más seguro que ya te la intuías, y la atención plena, porque te pueden ayudar a mantenerte presente y a reducir esa ansiedad que acompaña el miedo y muchas veces esa depresión por sentirte desconectado. La meditación la puedes ahora empezar a trabajar desde pocos minutos hasta muchos minutos. Y ojo que hay personas que con la meditación puede que se agrave la situación porque la mente empieza a trabajar muy fuerte y a mirar la experiencia y a sentirse peor. Entonces tienes que buscar lo que va a trabajarte mejor o lo que te va a hacer sentir mucho más confortable. Lo segundo es el enfoque en la respiración y esto es clave y sirve para todo el mundo. Tomarse unos minutos para uno respirar profundamente puede calmar
inmediatamente la respuesta de lucha o huida. Porque acuérdate que cuando estás en situación de miedo, tienes lucha o huida, una de las dos. Y muchas veces cuando uno queda ahí paradito, lo que queda también como una tercera opción, diría yo, no es a veces ni luchar, sino que se vuelve tan difícil el miedo que la persona queda paralizada, inactiva e incapaz de defenderse de la situación. Esto es una llamada súper importante de atención porque ya está mutando ese miedo a algo mucho más delicado. Lo tercero es exponerte gradualmente a lo que te da miedo y esta sí con cuidadito. ¿Por qué? Porque puede que sea una cosa muy difícil que no estés dispuesto a soportar ni siquiera en pequeñas dosis. Y no puede ocupar tu espacio pues para todo el mundo, o sea, no puede ser viable para todo el mundo. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en hipnosis, hay personas que se les hace un protocolo de desensibilización y se va haciendo gradualmente y teniendo en cuenta que se está trabajando con el subconsciente a un nivel de ondas teta. Ahora, en lugar de evitar por completo el problema, lo que puede poner la persona en sí como algo para trabajar es sensibilizarse mucho menos o desensibilizarse con una situación específica o con algo que sabe que le causa ese miedo. Esto puede ayudarte a reducir esa reacción al miedo con el tiempo. Y la cuarta técnica es ayudarte del aceite esencial de Green Mandarin en inglés o mandarina verde en español. Aquí voy a dedicar un poquito de tiempo porque últimamente estoy trabajando mucho más con los aceites, aunque siempre los he trabajado en consulta. Y te voy a contar que el aceite esencial de mandarina verde se prensa en frío a partir de la cáscara de las frutas verdes y que no están maduras de la mandarina. Tiene un aroma delicioso, cítrico y es picantico y fresco, aunque es un poquito amargo y con un matiz suave de florecitas más suavecito que el neroli, por ejemplo. Y no es tan dulce como los aceites de mandarina roja o la mandarina amarilla. Aquí hay algo bien importante y es que en un estudio que se llama Effects of Tangerine Essential Oil on Brain Waves, Moods and Sleep Onset Latency, que se hizo el 22 de octubre del 2020, se dieron cuenta que a las personas que se les dio a inhalar, 10 hombres y 10 mujeres, este aceite por encima de lo que ellos habían considerado el umbral para el estudio, habían logrado disminuir la actividad de las ondas beta en el cerebro y de las ondas alfa. Y es más, los llevó, cuando les dieron a inhalar mucho más, les llevó a que las ondas teta y unas ondas más de tranquilidad se pudieran instalar en ellos, de manera tal que no se pudieran sentir tan agobiados. Y esta disminución muestra la potencia del aceite para trabajar y llevarte a ondas tetas, que enfatiza entonces el efecto sedante. Por eso cuando los individuos se sienten agobiados por ya sea cicatrices emocionales o un miedo muy fuerte, este aceite de mandarina verde les ayuda a resolver este problema y los lleva, como quien dice, a un momento de inocencia donde la felicidad que vivieron antes en otro espacio de su vida se quedó por allá perdida y el subconsciente no la trae. Pero en el momento en que ellos inhalan ese aceite, tienen la capacidad de calmarse, bajar las ondas del cerebro, llegar a teta y estar más calmaditos y poderse ayudar del aceite. Así que la persona que se siente limitada, atrapada, temerosa, dudosa, súper miedosa, se calma de manera fácil. Entonces esto lo puedes usar también con un aceite que te sirva de cargador, o sea que le puedes añadir unas 2 gotitas o 3 gotitas al aceite esencial, por ejemplo, ya sea de coco o algo así, para que te ayude a que tú te lo puedas echar en el cuerpo. Y cuidado porque el aceite de mandarina verde, de cáscara de mandarina verde, no se debe exponer la parte donde te lo echaste al sol. Es delicado porque puede manchar. Ahora sí, vamos a la última parte de este episodio y es la meditación guiada. Ahora sí, te invito a que busques un lugar donde estés relajado, donde nadie te moleste, a que pongas en silencio tu teléfono, tu computador,
Y simplemente siéntate en una posición cómoda con la espalda recta. No tienes que sentarte en posición de loto ni en posición de meditación ni nada de esto. Simplemente siéntate en una silla con los pies en el piso, preferiblemente no acostado para que no te vayas a dormir. Y comienza a respirar cómodamente. Inhala, exhala. La idea es que inhales por 4 segundos, retengas por 2 segundos y exhales por unos 5 a 6 segundos. Toma una respiración profunda por la nariz, llenando los pulmones completamente. Y luego exhala lentamente por la boca. Repite esto varias veces, sintiendo cómo tu cuerpo se relaja más con cada exhalación. Sigue haciéndolo mientras escuchas la música relajante. Ahora imagina una luz cálida y brillante que comienza a rodearte. La ves proporcionalmente entrando por la parte superior de tu cabeza y extendiéndose a medida que baja hacia las plantas de tus pies. A medida que esta luz baja, va a proporcionarte seguridad y calma. Visualiza esta luz y vas a ver que representa tu fuerza interior. Esta luz te sigue acompañando, comienza a bajar lentamente, ya está por tu mandíbula, por tu cuello, baja por tu pecho, se extiende por los brazos y sale por los dedos de las manos, sigue bajando, llega a tus órganos de la parte abdominal, sigue bajando por tus partes de genitales, cadera, las piernas, llega a las rodillas, baja hasta las pantorrillas y sigue hasta salir por los dedos de tus pies. Y sientes como esta luz te envuelve, esta luz te da poder y al mismo tiempo envuelve tu miedo, reduciéndolo poco a poco hasta que se disuelve por completo. Si tienes idea de dónde está localizado el miedo porque lo sientes, haz que esta luz se magnifique en ese punto y en ese espacio. La vas a ver brillante, envolviendo esa parte de tu cuerpo y dándote la calma y la paz. Sigue observando cómo esa luz envuelve esa parte de tu cuerpo que siente el miedo. Sigue viendo cómo esa luz te proporciona calma y va minimizando el miedo. Lo va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que la luz brillante y fuerte lo desaparece. Quédate por un ratito más en calma y por el tiempo que necesites. Y cuando sientas que estás listo, comienza a respirar profundamente para incorporarte, sintiéndote valiente, fuerte, acompañado y amado.
el poder siempre está dentro de ti. Ahora respira profundo, abre tus ojos e incorpórate. Ahora voy a pasar a leer un comentario que me llegó. Me dice: buenas tardes, Marcela, mi nombre es Kelly. Y me dice de dónde es. Dice: te encontré en Spotify, tengo sueños premonitorios, no me pasan muy seguido, pero después de una situación de salud por la que pasé, siento que mi propósito en la vida es servir. Nunca le había prestado atención a mi don. En este momento de mi vida no quiero desperdiciar ese don. ¿Qué puedo hacer para desarrollar mi don? Aquí hay que comenzar a trabajar con la intuición. Definitivamente es súper importante, sobre todo si tú quieres hacer que esas premoniciones y este tipo de mensajes lleguen cada vez más a tu vida. ¿Cómo se trabaja la intuición? Haciendo ejercicios intuitivos, ir fortaleciendo muy bien el cuerpo. Esto es súper importante. Hay muchas personas que comienzan con el proceso de la intuición y resulta que no han fortalecido el cuerpo. El cuerpo es la vasija que recibe la cantidad de luz y de información que está llegando de otros planos, que es en este caso los mensajes intuitivos que estás recibiendo. Cuando hablo de reforzar el cuerpo, hablo de comer sano, hacer ejercicio, si te gusta hacer yoga, mantenerte con buenas personas, en un ambiente limpio. Son cosas básicas de sanidad, pero que hacen que tu vasija, en este caso tu cuerpo, esté preparadísima para ese trabajo que estás haciendo. Y una vez que ya tengas esta parte organizada, que es la parte física, entonces estás preparada para recibir más de la información que te está llegando. Y esto se hace a través de ejercicios de intuición. También recomiendo mucho que te inscribas en clases de pintura, de dibujo, de algo creativo que te obligue precisamente a trabajar esa parte del cerebro derecha, que es la que te va a aunar más con la intuición. Y como ya sabes, a finales de septiembre llega el programa de la intuición para que estés pendiente. En él trabajamos la conexión con 7 sabidurías diferentes. Aunque no estamos trabajando allí sueños premonitorios, sí se trabaja la conexión con estas diferentes sabidurías que simplemente son energías que nos traen información y al trabajarlas nos estamos abriendo a la intuición. Y con el programa muchas personas se dan cuenta que tienen mucho más sueños premonitorios, lúcidos y que va a reforzar esa parte intuitiva y de conexión con los sueños. Así que esta sería una manera de hacerlo. No solamente es empezar a trabajar y ser medium o trabajar con sueños. No, acuérdate que hay que reforzar la parte física, porque si no se refuerza la parte física y se trabaja con cuidado, con amor y con respeto, mucho de la apertura de la parte intuitiva puede que no llegue de la manera correcta y puede crear un desbalance. Bueno, hemos llegado entonces al final de este episodio y nos vemos la próxima semana.